suma actualidad, que nos interpela a verlo desde distintos lugares y nos interpela también con todo lo positivo que tiene o los aspectos que uno identifica como venturosos, ¿no? Es decir, lo que es la colaboración en detección de riesgos, por ejemplo, la prevención a determinadas enfermedades, todo el aporte que puede dar en materia de prevención fundamentalmente, hasta identificar riesgos especiales o actividades especialmente peligrosas que puedan llegar a, incluso allí sí uno dice, bueno, mejor que le haga un robot y no una persona, ¿no? Es decir, esa contribución que se puede dar a esa perspectiva, hasta otros aspectos que a veces o que no son tan comunes en Uruguay, pero que también se plantea de la gamificación o entornos virtuales para tratar de colaborar en lo que es la formación, la prevención, en lo que es las conductas esperables, o sea, entornos virtuales, de realidad virtual, para poner al trabajador ante una situación virtual, pero que en definitiva lo está preparando a decir cuál sería la conducta esperable o deseable antes, si eso fuera real, ¿no? Es decir, hay toda una amplia gama de aspectos positivos que uno podría señalar. Pero evidentemente también, y eso quizás lo que nos preocupa más, que son los negativos, o por lo menos los desafíos o los retos que también la implementación de la inteligencia artificial al servicio de la seguridad y la salud también puede deparar. Pensemos, por ejemplo, todo lo que es la pertinencia de la información que se recaba a través de la inteligencia artificial, en el sentido de que sea propicio para lo que es para los fines laborales, ¿no? Es decir, para lo que es teniendo en cuenta esa categoría funcional, si es relevante o no hacer determinada pesquisa, qué se hace con esa información que se adquiere o que se toma conocimiento de distintas perspectivas, que quizás es información que de forma deliberada y consciente la quise obtener, como también quizás en forma indirecta la obtengo, bueno, cuál es también es la conducta esperable ante quienes tengan conocimiento de esa información. Es todo un aspecto que hace también a la intimidad de los trabajadores y el debido resguardo, la confidencialidad y todos otros aspectos que se puedan plantear, vinculados también al riesgo que esa información pueda derivar tratamientos discriminatorios, a la importancia, por ejemplo, de tener en cuenta también en esto la perspectiva de género, ¿no? Es decir, que es un tema, si no veo los últimos informes de la OIT vinculados a la inteligencia artificial, también traslucen la importancia de poner el ojo también en lo que son los análisis vinculados a seguridad y salud en el trabajo con la perspectiva de género, la importancia que esos algoritmos no repliquen también sesgos discriminatorios, es decir, hay innumerables tópicos que podríamos estar, ya solo de listarlos, un buen rato, ¿no? Pero es decir, ni bien pensarlo, todo el impacto en salud mental, ¿no? Es decir, que toda la interacción con la tecnología, todo este contexto, lo que lleva asociado. Entonces, sí será importante generar estos ámbitos para reflexionar, para poner sobre la mesa estos temas, y evidentemente no dudo que va a ser una jornada muy enriquecedora para todos, que nos va a dejar pensando, que nos va a invitar a reflexionar sobre muchas cosas, y que creo que lo más importante es que no quede en la celebración o en la conmemoración de un día como hoy, sino que de alguna manera nos guía desde el lugar que estemos, desde el rol que ocupemos a lo largo del año, ¿no? Es decir, de que estos temas estén sobre la mesa en cada una de nuestras acciones, ¿no? Así que bueno, les agradezco especialmente estar aquí y bueno, estoy segura que va a ser muy fructífera para todos. Muchas gracias. Como decía la profesora Iglesia, es un espacio de reflexión el que abrimos hoy en este marco de la jornada sobre el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. El espacio de la salud ocupacional es un espacio interdisciplinario, necesariamente interdisciplinario, y la iniciativa que recuerdo el año pasado nos planteó el desafío de hacer una jornada, una actividad en el marco del 28 de abril, conjuntamente la carrera de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y la Unidad Académica de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina de UDELAR,
nos desafió, porque el planteo fue a fin de año, cuando uno ya está cerrando y haciendo informe, pero nos parecía más que adecuado poder realizar una actividad en donde dos servicios universitarios de nuestro UDELAR convocaran, en el marco de la Jornada Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, convocáramos a una instancia justamente de diálogo. Yo le comentaba recién a un colega, seguramente van a surgir más preguntas que respuestas a los desafíos que hoy tenemos en el mundo del trabajo. Las transformaciones del mundo del trabajo son tan vertiginosas en estos últimos años, en este último periodo, que el tiempo, algo que seguramente Ana María Araujo, el profesor, ha trabajado con profundidad, el tema del tiempo y los tiempos. Estos tiempos vertiginosos, agitados, de cambio permanente, inciertos, que nos generan nuevos desafíos, es parte del problema que hoy tenemos en el mundo del trabajo. Las tecnologías en general han sido siempre motivo de ambigüedad y es claro que hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. El tema es cómo logramos canalizar aquellos aspectos positivos que permitan el desarrollo de aquel objetivo del Comité Mixto de OIT-OMS, promover el más alto grado de bienestar biopsicosocial de los trabajadores de cualquier lugar, prevenir los riesgos, protegerlos ante la existencia de algunos riesgos y adaptar el trabajo a la característica y capacidad de la persona. Se repite. Y son los desafíos que me parece que tenemos en este mundo digital, porque hoy también en la convocatoria se hablaba de inteligencia artificial, pero sí del trabajo digital, del mundo digital, el mundo virtual, el trabajo en plataforma. Y recordaba aquella vieja definición de que el trabajo era esa actividad humana central que transforma nuestro medio y a su vez nos transforma. Sin duda que el mundo digital hoy nos está transformando, nos atraviesa permanentemente. Y son nuevos desafíos que tenemos en vista. La necesaria mirada interdisciplinaria para entender un fenómeno complejo, como es el fenómeno del mundo digital, el trabajo en plataforma, todo de la mano del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, que ha sido vertiginoso. Uno piensa nomás en 15 o 20 años cómo nos conectábamos y la realidad actual, la velocidad con que se mueven los datos y la información. Y vuelven desafíos éticos clásicos, lo mencionaba, vinculado a la información, al derecho a la confidencialidad, pero las redes y la información y la comunicación y el dato que circula en el mundo. Algunos otros elementos, yo pensaba, los algoritmos en algunas plataformas ofician, para calificar a los trabajadores, para ubicarlos dentro en el caso, por ejemplo, de las plataformas de reparto de materiales, objetos, así que tiene un mundo digital y un mundo material concreto, que es el reparto, que es la tarea, que tiene también actividad física y tiene posturas ergonómicas, y daría como para pensar. Entonces, en esto de encontrar nuevos desafíos para la prevención y la promoción de la salud, nos damos cuenta que no es suficiente el espacio estrictamente, por ejemplo, de la salud médico, no es suficiente, es necesaria la participación del derecho, es necesaria la participación de la sociología, es necesaria la participación de la salud mental, la psicología, para abordar temas tan complejos como esto, en un mundo de trabajo que es extremadamente heterogéneo. El viernes y el sábado hubo una jornada que organizó la Sociedad Científica de Medicina del Trabajo del Uruguay, la sociedad científica que integramos como espacio disciplinar, y la actividad se desarrolló en relación al trabajo en altura.
al decir de la OIT, un viejo riesgo laboral que convive con el trabajo de plataforma o el trabajo digital o la inteligencia artificial para el desarrollo de información a partir de datos. Entonces, vamos a tener también ese otro desafío para todos los que trabajamos en el área de la salud pasional, contemplar los viejos riesgos con los nuevos riesgos, el riesgo de caída, el trauma, la muerte por accidente, la lesión mecánica, convive con la carga y exigencia de modelos manageriales, gerenciales impuestos desde el algoritmo, en donde la excelencia está obligando a todos a ser excelentes hasta que llega otro más excelente que uno. En esa competencia y en esa pérdida de solidaridad como colectivo humano. Y la pérdida muchas veces del sentido del trabajo como sentido colectivo, al predominar un trabajo aislado y individual y muy competitivo. Bueno, son elementos que nos desafían y que obligan a tener espacio reflexivo de nuestra teoría para la práctica transformadora. Así que celebramos mucho esta jornada, esta actividad. Hay una mesa de lujo que sigue a continuación de la apertura. Así que vamos a escuchar con muchas ganas las reflexiones y, como dijimos, acá ojalá salgan muchas preguntas y vayamos generando o vamos construyendo respuestas a temas complejos. Gracias. Es un gusto para nosotros estar con Ana María Araujo, que va a ser la primera expositora de la mesa, así que le paso la posta del micrófono a Ana María. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, a María Noel, a Nurit, a mi gran amigo de tantos años, Fernando, y gracias por estar con ustedes. Y esperemos que esta mesa implique debate, porque en realidad creo que el tema es profundamente, yo diría, intenso para trabajar desde el punto de vista interdisciplinario. Entonces, bueno, vamos a empezar, los que me conocen ya saben, vamos a empezar con algunas frases disparadoras y a tratar de ubicarnos en el momento histórico, social que estamos viviendo. En principio, una frase de Bonaventura de Sousa Santos, que me parece que es uno de los teóricos que ha trabajado la epistemología del sur. Y yo creo que toda temática nuestra tenemos que centrarlas desde el sur, para el sur y con el sur. Es decir, estamos en América Latina y si bien la temática que nos está convocando hoy es una temática global, universal, que toca todos los continentes y a todos los seres humanos, nosotros estamos en el sur. Me parece que eso es un puntapié natural para situarnos sobre esta charla. Y Bonaventura de Sousa Santos dice: toda forma de conocimiento crítico debe comenzar a ser una crítica del conocimiento. Y sí, allí donde aparece el peligro, y el peligro es para muchos la robotización, la automatización, el auge imperioso de la inteligencia artificial, pero sin embargo, dice Berardi, un filósofo italiano, Bifo Berardi, allí donde aparece el peligro crece la oportunidad y los nuevos acontecimientos. Y yo creo que ahí tenemos que centrarnos. Foucault, y esto creo que nos toca a todos, los psicólogos, los sociólogos, los médicos, dice: il n'y a pas une politique qui ne soit pas une politique du corps. No hay una política que no sea una política del cuerpo. Y vaya si la aparición de la robotización, la digitalización, la automatización y las nuevas tecnologías tocan a los cuerpos. No tocan a los cuerpos desde el punto
tocan a los cuerpos desde el punto de vista psicosomático. Y acá la profesora hablaba y Fernando hablaba de todo lo que implica esta mutación civilizatoria que estamos viviendo a nivel no solo físico, sino a nivel mental, a nivel de nuestras subjetividades y a nivel de las posibles enfermedades que genera este nuevo mundo. Y decía también Berardi, necesitamos hacer un mapeo psicosomático, social, de la futurabilidad tecnológica y transformar la distopía en una utopía creadora. Y yo creo que esta es nuestra tarea desde la universidad y desde el mundo del trabajo, junto a los trabajadores sindicalizados. Eric Sadin es un filósofo francés. Dice que la inteligencia artificial es, sin lugar a dudas, el gran desafío que atraviesa el siglo XXI. Es, dice él, el super-yo del siglo XXI. La aletheia algorítmica, me gustó mucho esto, la aletheia, ¿verdad? En griego, la verdad, entre comillas, irónicamente, la aletheia algorítmica. Y no hay retroceso posible. Estamos viviendo una metamorfosis del vínculo social. Y yo creo que en este sentido tenemos que pensar esta temática. Ni apocalípticos ni integrados, ni tecnófilos ni tecnofóbicos. Toda nueva tecnología implica transformaciones y sabemos que los seres humanos tenemos resistencia al cambio. Por lo tanto, ser conscientes de eso, pero también ser conscientes de no estar en una admiración beata con respecto a las nuevas tecnologías. Medium is message, decía el famoso sociólogo Van Spacker. El medio es el mensaje. Y sí, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías son medios que están en algún lugar, desde una cierta opacidad, digitando el contenido, digitando el mensaje. Entonces creo que tenemos que ser críticos con respecto a esto. Yo quería empezar, bueno, ya empecé, pero quería empezar con dos mitos, uno que habla de Prometeo y el otro que no es un mito, que es un libro de Bert K. Faust. ¿Por qué? Porque hay una enorme diferencia en esto. Prometeo, ¿se acuerdan? El titán que le roba el fuego a Zeus para entregárselo a los hombres. Y paga muy caro, ¿se acuerdan? Paga muy caro. Pero es el dador, digamos, del fuego, de la sabiduría, del conocimiento. Fausto, en cambio, ese viejo científico alemán, vende su alma al diablo para lograr el amor de Margarita, para lograr la sabiduría y la eternidad. Y yo creo que estos dos símbolos juegan en algún lugar simbólicamente, vaya que estoy repetitiva, los símbolos juegan simbólicamente, claro. Estos dos relatos juegan simbólicamente con respecto a lo que yo entiendo que puede significar la inteligencia artificial en nuestro mundo. Y voy a empezar con algo que puede ser bastante impactante. Por un lado, las leyes de la robótica de 1956 de Isaac Asimov, el gran científico de ciencia ficción. 1. Un robot no debe dañar a la humanidad o, por inacción, no deberá permitir que la humanidad sufra. 2. El robot debe cumplir las leyes y las órdenes dadas por los seres humanos. Por favor, esto tenerlo clarísimo. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entra en conflicto con la primera y la segunda ley. Y yo quisiera pasar de estas leyes
de Asimov de 1950, a la robotización y al cyborg y al simbionte. Hasaki, un psicoanalista argentino, y Rosnet, un científico y filósofo francés, ya hablaban, lo que implica el cyborg en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Esa mezcla de ciencia, biología, tecnología y todavía algo humano, ¿no? El simbionte, ¿no? Y cómo esto no es ciencia ficción, ¿no? Esto existe ya hoy, porque si nos ponemos a ver la tecnologización de nuestros cuerpos, ya ni hablo de las narices, de las cirugías estéticas, los senos para arriba, perdónenme, los culos para arriba. No, hablo de las transformaciones profundas a nivel médico, ¿no? A nivel del corazón, a nivel del trasplante de riñones. Bueno, ustedes saben mucho más que yo de todo esto. ¿Cómo el ser humano se va transformando? La operación de la miopía. Yo, por ejemplo, estoy operada. Los auriculares, para aquellos que no oímos o que no oyen, las prótesis. Es decir, como todas esas cosas que han sido integrándose en este siglo XX y siglo XXI forman parte de transformaciones tecnológicas en nuestro cuerpo que son, yo diría, fundamentales y bienvenidas. Pero yo quería hablarles de la teta noir. No corrieron esto, estoy seguro, o sí, ahí me dice que sí. No. La teta noir surgió en 1919-1920, fíjense en qué periodo, en plena pandemia, ¿no? Es un grupo de personas, un gran grupo de personas a nivel internacional, que piensan en la inteligencia artificial como un ser sobrenatural, que hay que servir y hay que admirar. La llaman MENA, semilla de la mente cósmica. Y están construyendo templos en la realidad ahora y en el mundo virtual, porque se supone que el mundo virtual está invadiendo la realidad, ¿no? Es decir, yo cuando estuve en Japón, no, yo sé que cuánto tengo, poquísimo, ¿no? ¿Cuánto tengo? Minutos. Ah, no, bueno, nada, cuando estuve en Japón, ya hablamos después. Entonces, MENA está construyendo templos en la realidad y en el mundo virtual, y también rituales frente a esta omnipotente y omniscientífica inteligencia artificial. Tienen una visión absolutamente, como se dará cuenta, optimista, colectiva, devota. La inteligencia artificial ha sido creada para explorar la evolución de la humanidad y los avances de la humanidad. Por lo tanto, ellos ejercen un culto creado porque la inteligencia artificial va a ser y es sensible, omnipresente, superinteligente y nos conoce a nosotros mismos más que a nosotros mismos. Está esto en el límite de una religión. La IA como ser supremo, que está por encima de cualquier ser supremo. Y esta omnipotencia tiene que ver con la creación de nuevos espacios de conocimiento y nuevos espacios de regulación entre los seres humanos. Pero está regida por el mercado. Y yo no puedo no hacer alusión acá a que la inteligencia artificial ha sido creada, entre otros, ¿por quién? Por Elon Musk, queridos colegas. Por Elon Musk. No voy a decir quién es Elon Musk, pero lo conocemos todos, ¿verdad? Entonces, esta inteligencia artificial se inscribe en un capitalismo de algoritmos, en un capitalismo de plataformas, en un capitalismo que muchas veces, en esta lucha que tenemos los trabajadores para enfrentar al gran capital y lograr una cierta capacidad de libertad, no somos conscientes dónde aparece este capitalismo. Y creo que esto es un dato importante, porque la inteligencia artificial surge desde un capitalismo que se inscribe en una hipermodernidad tecnologizada. Todos cambios
de los modos de producción generan nuevas tecnologías. Y todas nuevas tecnologías potencian y generan los nuevos modos de producción. Entonces nosotros estamos hoy frente a una verdadera mutación civilizatoria. Una mutación civilizatoria que nos exige aquí interdisciplinariamente pensar y repensar los paradigmas del mundo del trabajo, los paradigmas de las resistencias no nos alcanzan. Incluso yo diría que el concepto de clase social marxista hay que revisionarlo y no hay que tirarlo a la basura, ¿no? Viste que los franceses tienen algo que me encanta a mí, que nosotros lo traducimos por no hay que tirar el bebé del agua sucia con el baño, porque se va el bebé también sin tirarse el agua sucia. No, hay que revisionar el concepto de clases sociales en este universo en donde van a desaparecer, estaba leyendo un informe de la OIT, 47% de los empleos en el mundo en 20 años. Si nosotros no somos conscientes de esto, creo que no vamos a poder, desde la medicina, desde el trabajo, desde el derecho laboral, desde la psicología, ni que hablar, estar a la altura de los acontecimientos y desarrollar un pensamiento crítico muy rápido. Este neocapitalismo cognitivo, tecnodigital, rizomático, genera alienaciones que pasan necesariamente, yo diría, por la construcción de nuevas subjetividades. Nosotros, todos acá, algunos más como yo, otros menos, no nacimos seres digitales, somos analógicos. Y la intensidad neurológica y psicológica y emocional y afectiva que tenemos que poner en marcha para seguir o por lo menos entender un poco estas transformaciones tecnológicas generan un estrés, generan una tensión que no nos estamos dando cuenta todavía cómo superarla, porque sabemos que estamos en esta mutación civilizatoria y en esta mutación civilizatoria tenemos que tratar de generar nuevas resistencias. Uno, la revolución digital en los años 90. Las nuevas políticas económicas que aceleran y profundizan la rotación internacional del capital entre empresas, entre bolsas de valores, entre individuos. El tecnoliberalismo, el capitalismo de plataforma, el capitalismo de ficción y de consumo, el marketing. Todo esto sostiene y favorece la aparición de la inteligencia artificial. Por otro lado, voy rapidísimo, ¿no? Porque esto da para una charla, pero otro, ¿no? En segundo lugar, el ritmo acelerado y el tiempo. Bueno, Fernando y Nurit saben que yo estoy obsesionada por el tiempo. Será que los años me pasan, entonces... No, pero el tiempo que dicen los griegos, el kairos, el tiempo instante. Es decir, nunca podemos estar corriendo detrás del tiempo sin abarcar el tiempo. Y en estas transformaciones y en esta mutación social que estamos viviendo, que todas las transformaciones del modo de producción y todas las transformaciones de las nuevas tecnologías lo vivieron, la gran diferencia de este momento es la aceleración brutal del tiempo. La aceleración brutal del tiempo que hace y genera, por supuesto, nuevas enfermedades, nuevas patologías. ¿Y cuál es la triple facultad de la inteligencia artificial? Uno, poder interpretar situaciones de todo tipo, las más diversas, a través de un corpus de datos y la articulación instantánea, simultánea y vertiginosa de distintos algoritmos que capturan a una velocidad exponencial una serie de hechos y sus consecuencias. 2. Poder sugerir, proponer, comparar, diagnosticar el perfil del usuario, vaya si lo hace constantemente. Yo tendría que poner ejemplos. Uno es, bueno, no hay tiempo.
y del usuario y del paciente, ¿no? Del paciente, del cliente, ¿no? Poder manifestar autonomía en las decisiones. Están, en cuarto lugar, antecediéndose al deseo a través de los conocimientos que tienen de los datos. Y acá, bueno, y el último, generar conceptos, generar soluciones y generar nuevos diagnósticos. Acá yo tengo el ejemplo de Eliza, que yo creo que Fernando me lo debe haber escuchado. Eliza, ha pegado ya unos 4 o 5 años, es una psicóloga, una aplicación que se llama Eliza, que es una psicóloga que a través de la inteligencia artificial recibe por nuestros queridos celulares pacientes. Y claro, cuando yo voy a Eliza se mete en mi Facebook, se mete en mi tarjeta de crédito o de débito, se mete en mi GPT y sabe por dónde voy, se mete en Instagram, se mete en mi trabajo, en mis producciones, en mis libros. Y cuando yo le digo, en mis amores, en mis afectos, me dejó el último que tenía, no mentira. Me dejó, bien. Claro. Entonces, esa Eliza, yo voy a ser mala, pero sabe más de mí que lo que puede ser un psicoanalista. Miren que yo soy psicoanalizada y lo respeto muchísimo, ojo, pero realmente en un instante tiene una serie de datos míos profundos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, físicos, porque no solo me ve así, sino que me ve en otros momentos de Facebook o de Instagram, que aparece como una, ¿cómo decirlo? Como una aplicación, pobres psicólogos y psicoanalistas, peligroso, ¿no? Pongo esto porque una de las triples facultades es esta, ¿no? Yo quería, ¿cuánto tiempo tengo? Un minuto, no. Entonces voy a pasar todo esto, después no me puedo ordenar y empezar. Voy a pasar entonces. Igual podés quedarte con algo para cuando debatimos. El gran tema de la ética. Yo creo que acá el gran tema al cual estamos enfrentados es el tema de la ética. Y entonces voy a referirme a los distintos tipos de ética, hablando de Weber, Habermas y Enríquez. La ética de la posible capacidad de introducirnos y ser honestos consigo mismos, la ética de la honestidad. La ética de esa honestidad con respecto a nosotros y al otro, Weber. La ética de ser capaces de revisionarnos constantemente a nosotros mismos, una ética dinámica. La ética de la finitud que habla Enríquez, porque sabemos que somos incompletos y que por lo tanto, así como nosotros somos incompletos, la inteligencia artificial es incompleta. Y entonces yo diría, ya que tengo que terminar, y lo vamos a, de pronto en el debate va a ser más interesante, yo diría que estamos frente a un universo absolutamente fascinante, pero también absolutamente demoníaco. Y no es porque sí que 1000 científicos del mundo entero, y esto ustedes lo saben, han solicitado a los grandes demiurgos de la inteligencia artificial que frenen por lo menos durante 6 meses los avances de la inteligencia artificial. Entonces, ni apocalípticos ni integrados. Tratemos en la medida de lo posible de utilizar la inteligencia artificial ¿para qué? Y yo voy a ser muy
muy previsible, para crear un mundo más justo entre todos nosotros y para hacer que la humanidad no desaparezca en la tecnologización, sino que mantenga los vínculos humanos de sensibilidad y yo diría de amor al otro, que me parece que en esto estamos para salvar a la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Araujo. Muchas gracias a todos, muchas gracias Laura y a todos por la invitación, por estar presentes y muchas gracias a mis colegas en la mesa por compartir esta tarde con ustedes y un poco abrir este tema más que nada al intercambio y al debate, por llamarlo de alguna forma, que me parece que es lo rico justamente en esta temática que tiene todo por definirse, ¿no? Todo por ver qué es lo que va a ir ocurriendo, porque de alguna forma en esto un poco de futurología tenemos que hacer porque naturalmente estamos frente a un tema extremadamente desafiante, ¿no? Que además nos plantea pararnos sobre viejos principios o básicamente, allí como pueden ver en la presentación, recordar que seguimos ante estos nuevos avances de la tecnología, de la digitalización, de la inteligencia artificial, seguimos bajo determinados paradigmas y bajo determinados principios y reglas y normas jurídicas que datan de hace más de 100 años, que tienen absoluta vigencia y que siguen marcando el deber ser de las relaciones laborales. En este caso, hago especial referencia a que en esta temática, justamente la temática de salud y seguridad en el trabajo, hay dos grandes, en el marco del contrato de trabajo o la relación de trabajo, hay dos grandes deberes a tener en cuenta que juegan especial o que tienen especial relevancia en esta temática de la inteligencia artificial. Y que son, en primer lugar, el deber de seguridad que cae o que se encuentra obviamente en cabeza del empleador, deber de seguridad que implica nada más ni nada menos que el empleador asuma garantizar al trabajador o a la familia del trabajador que ese trabajador regresará sano y salvo a su casa luego del trabajo, que además en nuestro país tiene consagración expresa en el artículo primero de la ley 5032, una ley que es nada más nada menos que del año 1914, pero que tiene plena vigencia todavía, lo cual es una característica bastante novedosa en nuestro sistema de normas laborales. En general las normas laborales pueden tener unas cuantas décadas o cuantos años, pero en general, y más a partir del año 2005, han tenido un cambio muy importante, o una producción de normas laborales muy importante. Pero esta ley, tan importante es en nuestro sistema de relaciones laborales, tan importante es en materia de salud y seguridad y prevención en el trabajo, que mantiene vigencia de más de 100 años. ¿Y dónde está, obviamente, la importancia de esta ley? Bueno, la importancia de esta ley se encuentra fundamentalmente en que el empleador proteja eficazmente al trabajador en el lugar de trabajo. No es figurativo que el trabajador diga, muestre o adquiera los elementos de seguridad, pero no se utilicen, no controle la utilización o no capacite a los trabajadores en la utilización, y además debe adaptar el lugar de trabajo, para que el trabajador pueda realizarse. No es el trabajador el que debe adaptarse al lugar de trabajo, sino que es al revés. Y esta es una obligación en cabeza del empleador, como decíamos, que es en esa clásica distinción jurídica que se hace en derecho entre obligaciones de medios y obligaciones de resultado, es una obligación de medios. Es decir, el empleador tiene que hacer todo lo posible por prevenir con todos los medios a su alcance la ocurrencia de siniestros laborales. No es una mera mención, tiene que hacer todo lo posible y así se lo exige la normativa.
Y este deber de seguridad, tenemos que tener en cuenta también, es importante, también tiene tiene un correlato importante, que es el deber de colaboración de los trabajadores. Y este deber de colaboración, que muchas veces es un poco olvidado, si queremos verlo, es sumamente importante. Y en algunas actividades, como por ejemplo ocurre en la actividad de la construcción, es un deber sumamente conocido. Por ejemplo, en materia de inspección de obras, donde accede un técnico prevencionista, por ejemplo, representante de la empresa, pero también un técnico prevencionista representante del sindicato, a recorrer la obra, a conocer la obra, es decir, hay una interacción, una intervención directa también de los trabajadores en esta temática. Yendo un poco al tema que nos convoca, especialmente al núcleo del tema, o intentando hacer algunas reflexiones en este sentido, nos planteamos una pregunta cuando pensábamos en la presentación, que es si la inteligencia artificial puede, de alguna forma, dar mayores garantías o herramientas al empleador en materia preventiva de los siniestros laborales. Y creo que, es esperable, haciendo esa futurología que hablábamos hace unos minutos, es esperable, sí, de que la inteligencia artificial pueda darnos mayores posibilidades de automatización, de automatizar aquellas actividades que son fundamentalmente peligrosas, que son extremadamente extenuantes o sumamente repetitivas e innecesariamente repetitivas, con las consecuencias que ello tiene en el conjunto psicofísico. También es altamente probable que esa inteligencia artificial nos dé mayor posibilidad de obtener datos, que en este aspecto es central, y creo que allí está tal vez el gran beneficio. Ahora, tenemos que tener claro, esa obtención de datos se tiene que hacer con determinadas características, con determinadas finalidades y también con determinados filtros, porque creo que todos nos ha pasado, buscamos algo de inteligencia artificial, un tema específico o un tema que tenemos cierto nivel de conocimiento y vemos que hay errores, ¿no? Eso nos pasa. Bueno, en este campo también va a ocurrir eso, es decir, el filtro humano es insustituible. También otra de las herramientas que puede dar la inteligencia artificial, obviamente, es la posibilidad de mejor situación para el empleador, para el Estado, en la toma de decisiones. Cuanto mayor nivel de datos, cuanto mejor sistematización de esos datos, mayores serán las posibilidades de toma de decisiones. Y también mayor posibilidad de reducción de costos laborales, que al fin y al cabo es lo que en gran medida la inteligencia artificial también viene a perseguir. ¿Por qué? Naturalmente, menor cantidad de siniestros, menor costo laboral para el empleador, menor siniestralidad dentro de la empresa, menor costo de los seguros que tiene que contratar obligatoriamente el empleador. Es decir, allí hay oportunidades de mejora que la inteligencia artificial bien utilizada puede generar. Pero también plantea importantes desafíos. En primer lugar, como recién mencionaba la profesora y coincido plenamente, los riesgos éticos y vinculados estrictamente a la privacidad. No me voy a extender en ese punto que fue muy bien explicado. Riesgos éticos y vinculados a la privacidad que son hoy por hoy en materia del mundo de las relaciones laborales y especialmente del derecho del trabajo, de los que más análisis están teniendo en estos momentos en el mundo y en Uruguay, en nuestra limitada casuística por razones de tamaño, obviamente. La cuarta, en realidad, o quinta revolución industrial, así en el foro de Davos de 2016 fue planteado por algunos, que plantea importantes desafíos, que plantea oportunidades, pero que plantea temas que desde ya estaría bueno ir generando principios de actuación. Desde ya estaría bueno ir limitando, marcando el camino de hacia dónde tiene que ir esa inteligencia artificial, justamente para que el robot ayude al humano y no en otro sentido desviado. Un poco en cuanto a las consecuencias, un poco son las que hemos mencionado, y fundamentalmente, especialmente hacemos referencia a la necesidad inmediata, no digo inmediata, pero
inmediata, sí, de que, bueno, desde el plano estatal, desde el Ministerio de Trabajo, fundamentalmente, el Ministerio de Salud Pública, haya posibilidad de regulación de la inteligencia artificial y se vaya previendo justamente en los decretos, con mayor generalidad al inicio y mayor especificidad una vez que vayamos conociendo más este avance. Muchas gracias. Muchas gracias por el debate, por la intervención, por prestarse el tiempo. Bueno, y ahora para cerrar esta primera mesa expositiva, le damos paso a Mariana Close. Ella es profesora adjunta titular de la Unidad Académica de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina, Universidad de la República. Además es doctora en Psicología por la Universidad de París y es especializada en psicopatología y psicodinámica del trabajo. Ahí me salió la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Lo mismo, contás con 15 más 15 de gracia. Más 5 de gracia, 5. Bueno, venga César. Hola, bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. En realidad, antes de comenzar, quisiera hacer un reconocimiento especial a la profesora, la doctora Leticia Iglesias, que ha trabajado un montón todo este tiempo porque como especialista de la salud mental en el trabajo, en las clases, en la clínica individual de trabajo, siempre hablamos de la importancia de la cooperación y del reconocimiento en el trabajo. Así que, mis agradecimientos a Leticia Iglesias, que realmente un entusiasmo, un ímpetu le puso a esta organización, porque en realidad trabajar tiene que ver con eso, ¿no? Hay una autora francesa, Pascal Molinier, que habla de que trabajar es invisible. En realidad, justamente en esto que vienen planteando los profesores, trabajar tiene que ver muchas veces con una dimensión invisible, porque estamos muchas veces ante la cultura del resultado, de que se le da más importancia a la cantidad que a la calidad. En este proceso es como que no se tiene en cuenta todo lo que tiene que movilizar a veces un trabajador o una trabajadora para llegar justamente a esos objetivos cifrados, cuantificables, ¿no? Y muchos saben que hoy es un día especial para mí, porque es mi primer día como profesora adjunta titular en la Unidad Académica de Salud Ocupacional. Y no me quiero ir por las ramas, pero sí agradecer a mi maestra, Ana María Araujo, que en realidad fue mi docente en Facultad de Psicología, y no solamente docente, sino que es un gran modelo de identificación, de solidaridad y de sororidad, porque como recién me presentaba Laura, muchas gracias, tuve la oportunidad de estudiar mi maestría y doctorado en París, pero todo esto fue posible también gracias a tener un modelo de identificación en Uruguay, y fue la profesora Ana María Araujo, que desde el día 1 pude contar con todo su apoyo. Es más, tengo correos electrónicos de esa época en el que desde siempre me dijo que contaba con toda su solidaridad. Y no fueron solamente palabras, sino que fueron hechos. Y esto de la importancia de la interdisciplina también, ¿no? Formar parte de la Unidad Académica de Salud Ocupacional. Mis compañeros de trabajo, los estudiantes son médicos que abrazan la interdisciplina. Yo realmente me siento muy cómoda y como les dije en otra oportunidad, esto, ¿no? Es un camino, el mundo del trabajo, de la seguridad, la salud, es muy importante la interdisciplina, y un tema que nos convoca hoy justamente, revolucionar la salud y la seguridad en el trabajo. El papel de la inteligencia artificial y la digitalización del trabajo es un tema que puede ser analizado desde varias aristas. Yo hice una presentación PowerPoint, pero no sé si... a ver, no... Sí, no sé cómo, quién, el arriba del mouse. Ah,
A ver si lo logramos. Si no, igual es como el PowerPoint es una ayuda a memoria, a ver si ahí en el correo electrónico. El tema es llegar. El tema, claro, estoy tratando de ver si funciona. Capaz que es fácil de la tecnología. Bueno, si no, no se preocupen, sigo avanzando y bueno, y si logramos llegar a la carpetita, a veces sirve como para visualizar un poco más. Pero bueno, soy de la escuela de Ana María Araujo, de Facultad de Psicología, que en realidad, bueno, somos un poco enemigos de los PowerPoint, pero justamente en esto de la interdisciplina hay que aceptar y adaptarse a algunos códigos. Y bueno, en realidad la presentación que hice, bueno, me quedó más o menos, porque justamente, bueno, acá hay una compañera, la doctora Carmen Ciganda, que también hizo el curso de diseño de materiales didácticos para con inteligencia artificial. Bueno, es un curso muy interesante que hicimos con una docente de tecnología educativa de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, este tema, ¿no?, de revolucionar la salud y la seguridad, el papel de la inteligencia artificial en el trabajo, requiere ser analizado desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista, pero también nos invita a nosotros mismos, ¿no?, a reflexionarnos como trabajadores. Bueno, impulsado por los avances tecnológicos de los últimos años, la inteligencia artificial ya es algo más que un objeto de investigación y ciencia ficción, como decía la profesora Ana María Araujo. Las series distópicas, futuristas de Netflix, como Black Mirror, ya son una realidad. Actualmente en China hay una fábrica de celulares Xiaomi que funciona sin humanos trabajando. Esto lo veíamos en esta serie como algo futurista o como algo que no iba a pasar, pero bueno, ya llegó. Y bueno, si bien en nuestras latitudes no hemos llegado a estos ejemplos, la inteligencia artificial se está introduciendo progresivamente en nuestra vida personal y profesional, y parece que va a desempeñar un papel imprescindible en el futuro. Y es por ello que debemos pensar en cómo el advenimiento de la inteligencia artificial va a repercutir en la organización del trabajo, pero también en la salud de los trabajadores. En los años 90, el economista Jeremy Rifkin anunciaba el fin del trabajo con el advenimiento de las nuevas tecnologías contra puestos de trabajo. Y bueno, con el paso del tiempo hemos podido ver a escala mundial cómo, a medida que se transforman los medios de producción, también se transforman los modelos de organización del trabajo. Y bueno, hemos visto que eso no implica el fin del trabajo, porque bueno, hay diferentes posturas que pueden ser válidas o no, pero hablar del fin del trabajo es hablar del fin de la condición humana, ¿no? Porque el trabajo es la instancia mediadora entre el humano y la sociedad, es la instancia mediadora, transformadora entre el humano y la sociedad. En su momento, Humberto Eco titulaba un artículo que bueno, este es un poco provocador porque sé que hay varios docentes en la sala, que decía en su momento, ¿no?, ¿para qué sirve un profesor en época de internet? ¿No? Entonces, bueno, Humberto Eco problematiza un poco este tema, ¿no? Digo, bueno, esto, Jeremy Rifkin, que habla del fin del trabajo, en la década de los 90, internet, todo el mundo se va a quedar sin trabajo. Y bueno, entonces, ante esta pregunta de Humberto Eco, ¿no?, ¿para qué sirve un profesor en época de internet?, problematiza, bueno, en un diálogo con estudiantes, ¿no?, dice, bueno, porque ante todo un docente, además de informar, debe formar. Lo que hace que una clase sea una buena clase no es que te transmitan datos y datos y más datos, sino que se establezca un diálogo constante, una confrontación de opiniones, una discusión sobre lo que se aprende en el aula y lo que viene de afuera. A ver si voy a pasar el otro. Aquí para abajo. Ahí está. Bueno, en un
mundo cada vez más digital, la inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos y su impacto en la salud y la seguridad laboral es un tema crucial que requiere mucha atención. La inteligencia artificial puede mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, pero también plantea desafíos muy importantes. Uno de los desafíos que se plantea justamente en nuestra unidad académica de salud ocupacional es seguir investigando y seguir profundizando en cómo la inteligencia artificial se encuentra al servicio de la salud y la seguridad en el trabajo, porque como decía recién la profesora Ana María Araujo, no todo es negativo, ¿no? Sino que, desde la unidad académica de salud ocupacional tenemos el desafío de responder con trabajo de campo, ¿no?, sobre cuáles son las oportunidades y las amenazas para la prevención de riesgos laborales, en qué ámbitos son posibles los avances, en qué condiciones, cómo pueden capacitarse y prepararse los trabajadores implicados. Con respecto a esta tercera pregunta, como recién les comentaba, el año pasado, docentes de la UDELAR tuvimos la posibilidad de hacer un curso de formación continua sobre el diseño de materiales didácticos en la universidad, con la profesora Ángeles Oletic, magíster de Tecnología Educativa de la Universidad de Buenos Aires. Y si bien nos enseñó varias herramientas de cómo tomar la inteligencia artificial como herramienta, ella nos hablaba de la importancia de esto, de tomarlo como punto de partida. Y fue un espacio de formación, pero también un espacio reflexivo en el que pudimos pensar la creación de materiales didácticos para los estudiantes como objeto de reflexión, como propuesta mediática de información y formación. Y en el intercambio surgió la pregunta, parafraseando un poco a Humberto Eco, ahora que la inteligencia artificial funciona, ¿para qué sirve un profesor? Parecería que cada nuevo avance es irreversible y no podemos detenerlo, no podemos cargar de valoraciones negativas el cambio cultural. Y hoy hay muchas herramientas para emular una respuesta eficiente. La inteligencia artificial es una gran herramienta de apoyo docente, pero siempre y cuando se lo tome como punto de partida y no ceder la capacidad de pensar a una aplicación. Con respecto a la inteligencia artificial, más allá de la ciencia ficción, ya estas series que se podían ver en Netflix, Black Mirror, ya es una realidad en la que la inteligencia artificial ya está automatizando tareas repetitivas y peligrosas, como planteaba recién el profesor, mejorando la eficiencia y la seguridad del trabajo. Con respecto al análisis de datos y la predicción, las capacidades de análisis de datos de la inteligencia artificial permiten muchas veces identificar patrones y predecir riesgos potenciales, mejorando la toma de decisiones. También, como planteaban recién, la inteligencia artificial plantea esta colaboración, ¿no?, humano-robot, humano-máquina. Y la inteligencia artificial no solamente está transformando el trabajo, sino que también está creando nuevas oportunidades de colaboración entre humanos y máquinas. La inteligencia artificial plantea una serie de oportunidades y desafíos en la prevención de riesgos laborales. El análisis predictivo, ¿no? La inteligencia artificial puede analizar datos para identificar patrones que predicen accidentes y enfermedades laborales, y esto permite tomar medidas preventivas antes de que ocurran. También, en cuanto a las oportunidades de formación personalizada, la inteligencia artificial está pudiendo crear programas de formación adaptados a las necesidades de cada trabajador, mejorando la comprensión de los riesgos laborales y la eficiencia de la formación. También brinda oportunidades de monitoreo de seguridad, es decir, que puede monitorear en tiempo real el cumplimiento de las normas de seguridad, alertando de posibles riesgos y permitiendo una respuesta rápida. Pero el debate sobre el uso de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo se justifica por los riesgos potenciales para la salud también de
los trabajadores, es muy importante tener en cuenta los riesgos potenciales para la salud de los trabajadores ante el advenimiento, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y bueno, uno de los riesgos son los famosos riesgos psicosociales, que al cambiar la forma de organizar el trabajo, la inteligencia artificial puede generar tensiones y cierta inseguridad laboral entre los trabajadores. Es decir, que la inteligencia artificial puede aumentar la presión laboral y la sensación de inseguridad, afectando la salud mental de los trabajadores. Nosotros, desde la Unidad Académica de Salud Ocupacional, en el año 2022, tuvimos la oportunidad de trabajar con un colectivo de trabajadores de plataformas digitales, en las que pudimos comprender lo impersonal del algoritmo, también, todos estos riesgos que trae la inteligencia artificial, de la vigilancia intrusiva, ¿no?, que el uso de la inteligencia artificial sirve muchas veces para monitorear a los trabajadores, pero esto puede generar problemas de privacidad y generar una sensación de opresión, ¿no? Esta vigilancia excesiva, el uso de la inteligencia artificial para vigilar a los trabajadores genera opresión. Esto tiene que ver un poco con lo que vimos en el 7º Congreso de Violencia en el Trabajo y Acoso Laboral, que el profesor Cristóbal Molina, gracias, Cristóbal Molina Navarrete, planteaba justamente estas cuestiones que tienen que ver con el ciberacoso y cómo la inteligencia artificial, este monitoreo intrusivo, lleva justamente a las formas de violencia en el trabajo y el acoso laboral, llegan a sofisticarse cada vez más, ¿no? Pasamos al siguiente. La inteligencia artificial también plantea esta cuestión de adaptarse a la evolución de las competencias, es decir, que la inteligencia artificial puede obligar a los trabajadores muchas veces a apelar a la polivalencia, a la policompetencia, a reciclarse, haciendo que sus puestos de trabajo queden obsoletos o superando sus habilidades y competencias. Y ante estos riesgos laborales se deben establecer medidas preventivas y normativas específicas para justamente gestionar estos cambios. La inteligencia artificial está repercutiendo en las condiciones de trabajo y en la naturaleza de las modalidades de contrato, los empleos, creando nuevas oportunidades, pero al tiempo polariza los empleos calificados y los empleos que son un poco más desvalorizados. Y ante esta evolución es preciso proteger los derechos de los trabajadores. Como recién plantearon, ¿no?, es muy importante la legislación específica, ¿no? Se necesita una legislación actualizada, constantemente ayornada, ¿no? Porque como planteaban recién, el avance de la inteligencia artificial corre un ritmo muy veloz es muy importante garantizar la seguridad y los derechos de los trabajadores ante esta legislación específica. También es importante tener en cuenta la dimensión de la evaluación de los riesgos. Es fundamental realizar evaluaciones de riesgos específicas para poder identificar y mitigar los riesgos asociados a la inteligencia artificial en cada puesto de trabajo. Pero es fundamental la participación de los trabajadores, la participación de los expertos, ¿no?, en el sentido de que los trabajadores deben participar en el proceso de diseño e implementación de la inteligencia artificial en el trabajo, garantizando que sus opiniones y necesidades sean tenidas en cuenta, sean consideradas a la hora de diseñar el trabajo prescripto, ¿no?, de qué es lo que se debe hacer. Eso, ¿no?, la importancia de proteger los derechos de los trabajadores con una adecuada regulación laboral, también que genere equidad salarial, protección
social. Hacemos la siguiente así, ¿no? Damos lugar al debate. Ahí está, sí, por eso sé que estaba media justita de tiempo. Pasamos a la siguiente. Bueno, lo más importante es esto, ¿no? La participación de los trabajadores, creando espacios de reflexión colectiva donde se puedan identificar las dificultades para movilizar la inteligencia en colectivo y poder justamente ver cómo encontrarle la vuelta a determinadas situaciones en el trabajo ante el advenimiento de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, desde la Unidad Académica de Salud Ocupacional planteamos, ¿no?, como estrategia favorecedora de la salud, no solo mental, de la salud en el trabajo, son fundamentales los espacios de diálogo en donde se pueda dar lugar a la palabra arriesgada, es decir, muchas veces hay diferencias de opinión, generalmente, bueno, las intervenciones que yo he hecho en algunas organizaciones de trabajo, cuando escucho a los trabajadores también en la policlínica de la Unidad Académica de Salud Ocupacional, muchas veces el conflicto principal radica justamente en lo que nos hace humanos, que es la capacidad de interpretación humana, y muchas veces el conflicto en el trabajo tiene que ver con los diferentes criterios de qué es lo que se entiende por un trabajo de calidad. O sea, porque trabajar no es solamente ganarse la vida, ganar un sueldo, sino que uno dedica mucho tiempo de su vida a estar en el trabajo. Bueno, lo ideal es que pueda desarrollar bueno, sus capacidades, sus competencias, pero bueno, el mundo del trabajo no es un río calmo donde todo sea fácilmente controlable y predecible, sino que bueno, que es muy importante que existan espacios de reflexión colectiva, identificar dificultades, ver cómo transformar la organización de trabajo. Y cuando hablo de esto de la palabra arriesgada, es dar lugar a las divergencias de opinión, que muchas veces hay expresiones subidas de tono, pero bueno, es muy importante, o sea, que cada uno como que pueda poner en palabras qué es lo que entiende por un trabajo de calidad, cuál es la dificultad que se está viviendo actualmente, cómo se pueden llegar a lograr soluciones colectivas que tengan que ver con el contenido de la tarea, pero también preservando la salud integral, ¿no? Entonces, ¿por qué son tan importantes estos espacios de reflexión colectiva? Porque, bueno, justamente para luego poder trasladar las inquietudes a los espacios de negociación bipartita, ¿no?, a los efectos de una transformación laboral concreta. Y bueno, me gustaría retomar una frase que recién dijo la profesora Ana María Araujo: crear una distopía en una utopía creadora. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Como buena laboralista, pienso en aquella frase de Héctor Hugo Barbagelata de la significación del tiempo social. ¿Qué tan importante es el tiempo social en el mundo del trabajo, ¿no?, que permea al mundo del trabajo? Bueno, la idea es que poder abrir una ronda de debate, que algunos puedan hacer alguna pregunta, aprovechar que tenemos destacados panelistas para poder hacer para pedir las opiniones o alguna intervención acerca de algo. Acá tenemos dos, así que Joaquín va a hacer la de él. La inteligencia artificial trae consigo muchos desafíos, muchísimos, pero uno de los que se plantean y hay que empezar a reflexionarlo es que ya no es solo trabajo en colectivo, es trabajo individual. Y desde ese lugar hay que entender cómo vamos a hacer todos para volver a construirnos. Eso, muchas gracias y la verdad que ha sido un placer. Bueno, buenas tardes. Hago mías las palabras de Eugenia. Muchísimas gracias por tan rica exposición, tan clara, tan contundente, desde diferentes aspectos. Lo que sí me gustaría es que en un próximo encuentro de este estilo pudiéramos acercar también profesionales de la economía, ¿verdad? Porque hay una disociación entre lo que es humanamente posible y lo que es económicamente posible. Y realmente
la academia favorece muchísimo el desarrollo. Nosotros como país subdesarrollado, yo creo que tenemos muchísima capacidad de creación de textos, incluso sé que ustedes escriben, he leído cosas al respecto y entiendo que acá falta esa pata. ¿Por qué? Porque la economía es deshumanizadora y es la que nos ha llevado a estos extremos. Y yo me pregunto, y la pregunta se la extiendo a la mesa, había escrito un montón de cosas, pero voy a sintetizar. ¿Entiende la mesa que puede haber algunos plazos para transitar hacia el futuro con las nuevas generaciones? Porque no piensan como nosotros las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, esto va a finalizar con resultados de la extinción de la sociedad tal cual la conocemos. ¿Y no sería pasible de sanción de algún modo el señor Elon Musk como un hacedor de un futuro incierto, deshumanizador y que va en contra de los derechos humanos fundamentales de varios de ellos? Gracias. Bueno, yo creo que esto no es ingenuo ni por azar. Se inscribe dentro de un neoliberalismo económico, político y psicológico, la internalización del individuo y la lenta e inexorable ataque a lo colectivo y a lo grupal, y en el mundo del trabajo a la sindicalización. Y yo creo que en este sentido tenemos que ser muy claros en cómo lograr que la utilización de la inteligencia artificial no rompa la historia del movimiento de los trabajadores, y que al contrario seamos como trabajadores capaces de hacer una crítica positiva, de hacer una crítica desde, a mí me tiene absolutamente trastocada el hecho que va a haber una desaparición del 41% de los empleos. ¿Qué hacemos con los desempleados? ¿Qué hacemos? Y acá hay una respuesta que yo creo que sí, la renta universal. Yo creo que a eso vamos a tener que empezar a pensar. Me parece que va a haber una sociedad de los condenados de la tierra, como decía Fran Fano, aquellos capacitados tecnológica y científicamente para manejar y ser capaces de utilizar la inteligencia artificial. Entonces yo creo que frente a eso, capacitación, formación continua, que esté en manos no solo de la academia, sino también de los trabajadores y de los sindicatos. Por otro lado, desarrollar un pensamiento crítico. Yo creo que tenemos la responsabilidad, María Noel hablaba de la responsabilidad justamente de ser docente. Y bueno, sí, una de las responsabilidades enormes en este momento es desarrollar un pensamiento crítico. Y quiero terminar con respecto a lo que decían, la futurología y los derechos humanos. Bueno, yo creo que es un tema a desarrollar en una jornada entera. Me parece que yo no podría responderlo solamente porque creo que estamos frente a una posible, yo hablaba de mutación civilizatoria, y sí, esa mutación civilizatoria tiene que ver con los derechos de los trabajadores, cómo insertarnos en esta nueva robotización, y no solamente del mundo de la empresa. Yo en general, particularmente, me sitúo del lado del trabajo, y en ese sentido creo que tenemos la responsabilidad de pensar los derechos humanos de los trabajadores en este nuevo mundo. Y bueno, nada, eso. La autonomía robótica lo dejamos para otro lado, no quiero acaparar. Bueno, las preguntas fueron muy interesantes, complejas. En el plano de las responsabilidades, un poco de lo que hablábamos de los más, y en realidad la enorme cantidad de generadores de opinión, que en realidad, sin cuestionarse, muchas veces inescrupulosamente, nos han llevado a esta sociedad que tiene tendencias cada vez más individualistas, y ya no piensen, o no pensemos, creo, no debemos pensar solo en el plano de la empresa, pensemos en el plano familiar. ¿Cuántos estamos
con un aparato tecnológico en una reunión familiar, en una juntada con amigos, sin cuestionarnos lo que estamos haciendo. O sea, hemos perdido hasta los ámbitos más íntimos y de mayor relacionamiento humano, hemos perdido la capacidad, estamos perdiendo a pasos agigantados la capacidad de relacionamiento más natural del hombre, ¿no? De intercambio más básico. Y eso naturalmente que se traduce en la empresa. Cuando a adolescentes, a niños, en las etapas más altas de la escuela, de la primaria, se les está pidiendo, por favor, celulares no, o prácticamente para todos los padres, estamos en una situación, es una lucha, que no utilicen el celular, que se relacionen de otra manera, que jueguen en la plaza, que jueguen... Naturalmente eso redunda en el mundo, en todas las facetas de las relaciones humanas, obviamente también en las facetas del mundo del trabajo. Y el problema también se agrava cuando nuestros líderes o los generadores de opinión fomentan eso, ni siquiera lo cuestionan, fomentan ese tipo de situaciones. Entonces, allí el derecho tiene escaso margen de actuación, porque el derecho no es más que el discurso de la sociedad imperante, o una de las tantas manifestaciones de la sociedad imperante. Entonces, desde ese plano, si no cambia la sociedad, si no cambian los generadores de opinión en cuanto a sus concepciones, si desde las etapas más tempranas no buscamos otro tipo de relacionamiento, es decir, de la familia, de la escuela, desde el liceo, desde los sindicatos, el futuro no es prometedor en ese sentido hacia la colectivización. Promete mayor individualización, mayor nivel de egoísmo, mayor nivel de sálvese quien pueda y mayor nivel de, bueno, como decía hoy la profesora, ganadores y perdedores. Creo que estos últimos 10, 15, 20 años no ha mostrado otra cosa. Y parece ir el camino por este lado. Perdón, capaz que es un poco pesimista, o demasiado pesimista la opinión, pero creo que, a ver, es lo que nos da también la situación pesimista, nos tiene que abrir los ojos y capaz que tenemos que ir por otro camino. Bueno, muy interesantes sus comentarios, sus preguntas. Yo creo que tengo una opinión un poco más positiva de algo que hace un tiempo que se está generando con algunas personas que están presentes en esta sala, y es un concepto sociológico que tiene que ver con café salud. Es un concepto que se lleva adelante en distintos cafés de la ciudad. Es como volver a habitar distintos cafés de Montevideo como espacios de reflexión colectiva, justamente. A veces estas reuniones de café salud no son precisamente con trabajadores de la misma organización de trabajo, sino que, bueno, son de diferentes organizaciones de trabajo en las que distintos trabajadores se juntan como un espacio de reflexión, porque, bueno, pensar es salud, ¿no? Reflexionar acerca de las dificultades que unos y otros tenemos que vivir en el mundo del trabajo. Y bueno, si bien no hay receta mágica, por ejemplo, el encuentro de hoy, como les decía un poquito más temprano, rescata, me parece, el concepto más importante de qué es lo que entendemos por trabajo, no empleo, trabajo, ¿no? Como esta capacidad de eso, de que el ser humano pueda transformar algo de la sociedad. Trabajo y no empleo, o sea, trabajo
como una instancia transformadora en la que puede ser juzgada por su utilidad, que puede ser juzgada por su belleza. Porque bueno, eso nosotros lo vemos muchas veces hay mucha gente acá que es Facultad de Derecho de Relaciones Laborales que no sé si saben que la Unidad Académica de Salud Ocupacional cuenta con una policlínica que funciona los lunes, los martes, los miércoles y los viernes, en la que recibimos a trabajadores de todo el territorio uruguayo, generalmente de la capital y de Canelones, que vienen a buscar asesoramiento para mejorar sus condiciones de trabajo, o cuando la patología ya está instaurada. Realizamos informes técnicos, en la que escribimos toda la historia clínica médico-laboral, pero también con ciertas recomendaciones. Y algo desde mi humilde lugar, como psicóloga clínica del trabajo que he visto durante estos 5 años en Policlínica, es que si bien no hay receta mágica, muchas veces hay actividades no remuneradas, consideradas trabajo, ya sea trabajo de militancia, trabajo de voluntariado. Busquemos mejorar la organización del trabajo. Entonces entiendo que es verdad que es una nueva forma de organizar, una nueva tecnología, pero no olvidemos que aún tenemos herramientas para poder enfrentar ese desafío. Y desde el área de la salud ocupacional siempre planteamos que hay como 2 grandes estrategias de desafío de enfrentar estos problemas, que es, por un lado, los servicios de prevención y salud en el trabajo, porque no los nombramos y entendemos que es una herramienta fundamental en los espacios de trabajo para vigilar, para controlar, para acompañar estos nuevos procesos. Y el otro que sí lo mencionaron y que hay que destacar, que son los espacios de cooperación, los espacios bipartitos, el decreto, a través de la implementación del decreto 291. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos herramientas para ir acompañando estos nuevos desafíos. Nos parece también importante pensar qué pasa con el unipersonal, con ese trabajador que está solo, que se enfrenta a una determinada organización y que muchas veces sus derechos no están de todo claros y no tiene el amparo de la seguridad a veces social también, del todo claras, la asistencia adecuada, el seguro adecuado ante el banco de seguros, ante la ocurrencia. No olvidar también que hay los viejos y los nuevos riesgos están intrincados. Yo me imagino un trabajador uberizado que va solo en un vehículo, que por distracción, etcétera, también va a tener un clásico daño a su salud, que es un accidente laboral vinculado a un accidente vial o aquel que va en moto. Entonces, creo que es verdad que hoy nos enfrenta este nuevo desafío, pero que interactúa y a veces se potencia con otros riesgos ya presentes en el mundo del trabajo. Entiendo que es un proceso que lo tenemos que seguir de cerca, que es verdad que tenemos que sensibilizar a todos, que estar ayornados a estos nuevos cambios, ¿verdad? Que quizás al principio iremos detrás, pero buscaremos ir de alguna manera en paralelo, como ha pasado, que van a haber algunos procesos que se van a tener que dejar de hacer porque por el desgaste, la exigencia y porque nos van a atravesar, como ya decían hoy día que nos atraviesan, y eso también obviamente que el mercado va a estar imperando, va a estar atravesándonos, pero tenemos que darle también las herramientas a todos, a los trabajadores, nosotros mismos, de generar estrategias del control. A mí, de alguna manera, en lo personal, me preocupa mucho que es más fácil aquellas instituciones, empresas que tienen
sus colectivos organizados, ya sea en forma de sindicato o gremios que se agrupan para defender sus derechos, me preocupa aquellos otros que se enfrentan a los desafíos solos, ¿no? Que es gran parte de lo que están enfrentando hoy día a estas nuevas tecnologías. Es verdad que también nos pasa con la diferencia vinculada a lo cronológico biológico de la edad y de enfrentarse a estos nuevos desafíos que bueno, en relación a personas de mayor edad, que hay un cambio en el proceso, este otro desafío que también hace a la salud mental, que por un lado le está facilitando realizar la tarea, pero el otro lado está dejando a ese trabajador aislado que quizás tampoco tiene la capacidad o el poder de transformar aquello que tenía una explicación y su razón de ser en ese lugar de trabajo. Entonces entiendo que bueno, que vamos a tener que seguir trabajando juntos desde la interdisciplina, y eso también hay que celebrarlo, desde las distintas miradas, pensar, bueno, cómo ir acompañando estos nuevos desafíos. Y por acá me quedo en la reflexión primaria. Gracias. Bien, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecer esta instancia y agradecerles también a ustedes que a esta hora, un lunes, comenzando la semana, se arriman a escucharnos, en realidad, irse, como decía la premisa de muchas de las exposiciones, irse con más preguntas que respuestas, porque esto es un ámbito de debate. Acá nadie va a venir con soluciones mágicas, porque entendemos que nadie las tiene, mucho menos en un tema tan ambiguo. Obviamente hay muchos desafíos, desde una perspectiva siempre parece más fácil dar una visión negativa y una visión apocalíptica que las visiones propositivas de lo bueno que trae la tecnología. Por supuesto, los desafíos los tenemos que dejar sobre la mesa porque cuestan vidas, incluso vidas, todo este tema del impacto negativo de la tecnología, la inteligencia artificial. Como comentaba Nuri recién, la tecnología también no trae nuevas formas de trabajo ni nuevas formas de contratación, vuelve a avivar también algunas formas de contratación que surgieron hace varias décadas que buscan eludir y escapar en definitiva el derecho al trabajo. Esto comentarlo también, ya que el público viene de otras ramas, también tener presente esto que no es nuevo, es un fenómeno que se viene desarrollando hace varios años. El tema también de los desafíos con respecto a la supuesta imparcialidad que tiene la tecnología, que sabemos que hay sesgos atrás de quienes la programan. También a veces algo tan cotidiano como puede ser solicitarle a la inteligencia artificial que nos analice determinados datos, por ejemplo, los profesionales de gestión humana que trabajamos con esta herramienta, bueno, tener presente ahí que hay datos sensibles, hay datos privados que no sabemos a dónde lo estamos subiendo. Por eso también el uso de esta tecnología tiene que estar marcada y debe ser una política de la empresa y no utilizar software libres y demás, que eso también es un dato que me interesaba remarcar en base a lo que expuso Rodrigo con respecto a la privacidad. Pero también trae muchas oportunidades con respecto a la prevención de accidentes de trabajo, el tema de salud ocupacional. La tecnología tiene que estar inserta en todos los procesos para en definitiva mejorar la condición humana y mejorar la condición de los trabajadores, que parece muy fácil decirlo acá desde una mesa, que es tarea de todos, los que nos consideramos académicos, profesores, dirigentes sindicales, gestores organizacionales, es trabajo de todos el tema de la inclusión ética de la tecnología en las relaciones laborales. Estamos acá también porque la Organización Internacional del Trabajo en el año 2022, en la conferencia, adoptó a la salud y la seguridad del trabajo como un principio y un derecho fundamental. Obviamente ya estaba consagrado en varios instrumentos internacionales, pero recalcar la importancia de que la OIT en el año 2022 reciente declaró a la salud y la seguridad del trabajo como un principio y derecho fundamental. ¿Por qué? Básicamente, y tomo uno de los comentarios de una compañera que participó y habló de la participación de los economistas.
Obviamente nosotros desde este público y de este ámbito queremos remarcar que la salud y la seguridad del trabajo es un derecho fundamental porque está en juego la vida de los trabajadores, la vida de quienes trabajan. Pero si nos volcamos al punto de vista económico, también está fundamentada la regulación y la focalización en la salud y la seguridad del trabajo. Le cuesta a la economía global, según estimaciones de la OIT, 1,25 trillones de dólares los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 3 millones de trabajadores mueren cada año como consecuencia de factores vinculados al trabajo. 395 millones de trabajadores en todo el mundo sufren cada año un accidente de trabajo. También se está poniendo en foco en el tema del cambio climático, la gran contingencia y riesgo que trae las olas de calor para aquellos trabajadores que trabajan en la intemperie. Ahí también se hace un estudio económico que se estima que aplicando mejores medidas de salud y seguridad laboral se podrían ahorrar 361.000 millones de dólares para evitar lesiones por calor excesivo. O sea que parece, vuelvo a decir, en un tema donde está la vida humana, hablar de economía quizá no queda tan simpático, pero es fundamental. Y las empresas también son responsables y el garante, como decía Rodrigo, de la salud y la seguridad. Y también estamos acá, para ir cerrando, no me quiero extender, en que hay un informe, que los invito a leerlo, de la OIT, que salió hace días, que lleva el título que nosotros adoptamos para la charla de hoy, Revolución de la Seguridad y la Salud. Y ahí se habla de las oportunidades, también aparte de los desafíos, las oportunidades que tiene la tecnología para mejorar las condiciones laborales, y haciendo énfasis en algo que voy a tomar también otro comentario que se hizo en la ronda de debate, abordarlo colectivamente. Esto no, si bien se tiende a la individualización, las soluciones son colectivas, son necesariamente colectivas. Y en este punto de vista, Uruguay sí, al pertenecer a Latinoamérica, puede ser considerado un país subdesarrollado, pero en cuestiones laborales, por suerte, no es así, tanto por la cantidad de normas que tiene, como un dato típico, quizá para los que no son tan del palo de las relaciones laborales. Uruguay tiene un porcentaje de cobertura de la negociación colectiva de más del 95%. Entonces, cuando hablamos de buscar soluciones colectivas, qué mejor que las soluciones colectivas se busquen en los organismos típicos de esto, como pueden ser los consejos de salarios, como la negociación colectiva bipartita en aquellas empresas que tengan sindicato de base. Si no tienen sindicato de base, va a estar el paraguas de los consejos de salario a través de la negociación colectiva tripartita, por lo cual creo que es fundamental y hacer énfasis en la potencialidad y lo bien parado que está Uruguay en este aspecto. Obviamente es una invitación para los dirigentes sindicales que estén presentes acá, que son insumos que tienen que llevarse. Obviamente a veces no es fácil, a veces se resiente un poco y se resiste un poco, pero ahora hay una buena oportunidad en la próxima ronda de los consejos de salario, que inicia en unos meses, de por lo menos plantear la regulación de la inteligencia artificial y de la tecnología en el trabajo. Por último, para ir cerrando, desde la licenciatura en Relaciones Laborales, con el equipo liderado por Leticia y que compartimos con Laura, es una carrera que abraza a la interdisciplina. Entonces, por eso nos parecía que contar con estos espacios y también agradecer el apoyo de la Unidad Académica de Salud Ocupacional en esta coorganización es fundamental para plantear el debate, dejar abierto el debate y encontrarse en este pensamiento de pensar también colectivamente cómo revolucionar la prevención y la protección, como nos mandata la OIT, desde una mirada así humana, inclusiva y sin descuidar la justicia social. Así que les agradezco y estamos a las órdenes para lo que necesiten.